hablando del Evangelio. Dios genera con el ser, con un saber. Viene Satanás y degenera el saber y ahí quedamos. Ahora, vamos a hablar del ser, porque la degeneración del saber produce automáticamente una degeneración del ser. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que realmente cree una persona constituye la esencia de lo que esa persona es. Eso está claro, no merita mayor aclaración ni mayor discusión. Nosotros somos lo que creemos, ya no lo que decimos, sino lo que creemos. Muchas veces decimos cosas que no creemos, pero ese es otro tema más de harina de otro costal. Ahí no se ve mucho, pero como yo voy a leer, no se preocupen. Dice, aquí hay un cambio radical en donde el modelo, el artista, el maestro, pasa a ser Satanás mismo. Así como antes fue Dios, ¿cierto? Satanás trae su saber y ahora el maestro, el modelo a que van a seguirlo Adán y Eva y la humanidad en total es Satanás. Veamos cómo afecta la imagen original de Eva y Adán ese cambio de fe por parte de ellos. Primero, Adán y Eva mantienen la estructura personal. El ser humano sigue siendo una persona, sigue teniendo intelecto, sentimientos y voluntad. Cuando salen del huerto se van con esas capacidades, ¿ya? Pero Satanás también tiene lo mismo, tiene intelecto, tiene sentimientos y tiene voluntad, ¿ya? Lo segundo, que se degenera el contenido. O sea, el contenido del intelecto, sentimientos y voluntad del ser humano ahora es distinto al que tenía cuando fue generado, perdón. Ya no piensa, no siente, ni decide en armonía con Dios, sino en franca desarmonía. Ya ahora el ser humano está tan distanciado de Dios porque ha abrazado la filosofía de Satanás que Dios tiene que sacarlo de su presencia y el hombre ya no puede tener parte con Dios. Mantuvo la imagen, pero perdió la semejanza. En otras palabras, es el mismo vaso por fuera, pero con otro líquido que sustituye el anterior. Los principios y valores de Dios son sustituidos por los principios y valores humanos a la sugerencia de Satanás, obviamente. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. La nueva medida de todas las cosas pasa a ser el ser humano. Ya, eso es una filosofía imperante hasta el día de hoy. Los humanos decidirán ahora lo que es el ser humano, ¿ya? La vida, lo que es el mundo, lo que está bien, lo que está mal, lo que vale y lo que no. ¿Qué y cómo hacer cada cosa? Van a decidir quién es Dios mismo. Por ejemplo, Romanos 1, 18, 23, Gustavo, no se nos relaje. Y espere, y hasta la forma, ahora que tienen otra cosmovisión satánica, van a decidir quién es Dios y van a redefinir la forma en cómo se van a relacionar con ese Dios. Ya, ahora de lectura a Romanos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se pueden discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya, ¿qué está diciendo Pablo ahí a los romanos? Que el ser humano está tan cegado que el ser humano ahora está decidiendo quién va a ser Dios y cómo van a ser los dioses. Y toma un ejemplo de que incluso las cosas creadas, lo corruptible, el ser humano dice, esto ahora va a ser Dios. ¿Ya? Y no solo establece quién va a ser Dios, sino que también va a establecer la forma en cómo se van a relacionar con Dios. Y ahí hay dos ejemplos. Caín, ¿cierto? Caín conoce las demandas de Dios, pero él dice, bueno, yo me voy a relacionar con Dios a mi manera y voy a llevarle la ofrenda que yo quiero llevarle en realidad. Ya, ahora sabemos por el Nuevo Testamento que lo hizo así porque sus obras eran malas y era del maligno, dice él. ¿Ya? Y también la torre de Babel. Ya el hombre dice, bueno, Dios es ese, pero yo defino cómo llegar a él. Por lo tanto, yo creo que es más fácil hacer una torre y empezar una... Bueno, no se sabe científicamente si se logró construir la torre o es una
un relato que Dios intervino antes que la construyan. Ya, allí están los dos modelos. Lo que debería ser el hombre, digamos, un vaso, un contenido, lo que es el hombre. Se supone que para el ejercicio es el mismo vaso, ¿ya? No pillé el mismo vaso con agua sucia, ¿ya? Pero es un vaso, pero el contenido, ¿cierto? Ahora es distinto, ¿ya? Ahora es más gordito, ¿cierto? Ya, no van a sacar una... No hay mayor aplicación que la que está ahí. No van a decir que los gorditos andan en pecado ni nada de eso, ¿cierto? Ya, ya. Eh, pero, pero como una imagen habla más que 1000 palabras, ¿cierto? Ahí está la idea. El modelo de Dios para el hombre y el modelo en lo que el hombre se convirtió al seguir el otro modelo del saber. Ahora el hombre va a perder la vida. Ya al abrazar este modelo, el hombre va a perder la vida. Génesis 2, 16, 17 y 3, 19 y Romanos 6, 23. Antes que lo lean, dice, creó la muerte aquí. Ya no debe entenderse como muerte biológica. Adán y Eva no murieron biológicamente. Ya ellos salieron con comillas con vida del huerto el día en que le comieron, Génesis 17. Más bien, y de acuerdo con algunos biblistas, creo que debe entenderse como separación de mi ser con el ser de Dios. Esa es la muerte. ¿Ya? La muerte física se va a producir, pero no inmediatamente. Que no es muerte biológica esencialmente, se ve con claridad en Ezequiel 18, 4 al 20, Romanos 8, 2, Efesios 2, 1 al 5, así como también en la necesidad de nacer de nuevo, Juan 3, 3 al 7, Juan 1, 2 y 3. Y como tenemos toda la noche, vamos a empezar leyendo los textos que tenemos allí. Génesis 2, 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás. Está la sentencia de muerte ahora Génesis 3, 24. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ya, vamos a saltarnos un poquito. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ya, la muerte y la vida en realidad que perdió Adán y Eva al abrazar este nuevo saber es la vida que se otorga a través del Ruach. ¿Ya? Claro, podríamos decir así, que perdieron el Ruach de alguna u otra forma. Ya, pero aunque la muerte biológica también se instauró, porque ellos van a morir. Ya, en primera instancia, cuando fueron creados, no fueron creados para morir. Ya, ellos iban a pasar la eternidad sojuzgando y gobernando este mundo, pero la muerte física no vino de inmediato. Ya, ahí dice, el soplo de Dios es lo que califica a una persona como viva o muerta, y en este contexto perdieron el soplo de Dios, el ruach de Dios. Por eso, para que una persona nazca de nuevo, se requiere la intervención del Espíritu de Dios, que vendría siendo el ruach de Dios nuevamente. ¿Ya? Para Dios, todo inconverso ya está muerto y condenado. Juan 3, 16. Sabemos el relato de Juan 3, 16, pero el 17 y el 18 habla de que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo. Y Efesios y todo eso habla de lo mismo. El mundo es un cementerio, así lo ve Dios, como un cementerio, el mundo, en donde evangelizar es tan fácil como resucitar un muerto. ¿Ya? Así es la cosa. Dios ama a estos muertos, así como nosotros amamos a nuestros seres queridos fallecidos, pero como nosotros los entierra porque Él no se relaciona con cadáveres. ¿Ya? Todos quieren a un ser querido que ha muerto, pero como saben que estaba muerto, por mucho que lo quieran, al cementerio se fue. ¿Ya? Y si nosotros no nos relacionamos con cadáveres, Dios tampoco se relaciona con cadáveres. ¿Ya? Y el mundo para Dios es un cementerio. Y ahí hay una tan rojo porque para que se entienda eso, evangelizar es tan fácil, esa es una frase obviamente que se tiene que leer con sarcasmo, por eso la puse en rojo, como resucitar muertos.
¿Ya? Porque el mundo está muerto. Nosotros nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Ya? Eso es producto de la degeneración. También perdió la autoridad. El señorío es sustituido por la esclavitud. Así el ser humano llegó a ser primero esclavo del pecado interiormente. ¿Ya? Romanos 6, 16 al 17. Esa cita no la vamos a leer, pero después de leer el resto. Dice, a fines del siglo XIX y principio del XX, floreció la teología del optimismo liberal, en donde aparte de ponerse en tela de juicio la infalibilidad de la Escritura, se enseñó que el mal era igual a ignorancia, ¿ya? Y que la solución para que el mal se acabe, porque era igual a la ignorancia, y la solución era que había que educar a la gente y había gente que tenía que tener más cultura. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Bueno, ya sabemos que hubieron 2 guerras mundiales, hay creciente violencia, injusticia e inmoralidad hasta el presente. Nuestra realidad y estructura social grita pecado por todos lados. ¿Ya? No, es más allá que enseñar y educar a la gente. Porque hay una creciente elaboración de leyes, contratos sofisticados, cerrojos, cajas fuertes, policía, etc. El hecho de que nosotros tengamos esas puertas que tienen que tener llave es producto, nos está dejando en evidencia que vivimos en una realidad pecaminosa. Si no existiera el pecado, no tendríamos por qué dejar las cosas con llave. ¿Ya? Romanos, hermano querido. Sí, y 17. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron. Ya, entonces, ¿qué quiero decir? Que el problema del hombre es más profundo y no se sana con más educación, aunque la educación no es mala. No se sana dando más acceso a cosas culturales, aunque la cultura no es mala. Ya es un tema de que el hombre es esclavo del pecado y no hay nada que pueda remediar eso, a no ser que sea la intervención de Dios. Y segundo, es que el hombre pasó a ser esclavo de la creación externamente. Génesis 3, 16 al 19. Cuanto más se esfuerza el ser humano para dominar y cambiar la naturaleza para su beneficio, la naturaleza más nos humilla, o Dios a través de la naturaleza. A pesar de la alta tecnología, hay cada vez más hambre, más injusticia, más muerte, más enfermedades y más contaminación. Y su autoridad sobre la creación fue sustituida por la prepotencia y el gobierno por miedo. Hermano querido, Génesis 3, 16 al 19. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hasta 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ya, Génesis 9, 12. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. ¿Dijo? Sí, no, ahí me equivoqué de cita. Ya. Pero el hecho, hermanos queridos, es que nosotros ¿Qué libro es ese, pastor? son bueno, es que los diccionarios y los... ¿Otra referencia? Sí, son como referencias. Yo la pongo tal cual. Ya. El hecho es que nosotros, incluso como país, hermanos queridos, sabemos que como la naturaleza, por más tecnología que tengamos, la naturaleza nos avergüenza cada vez más. Si no es un volcán, es un aluvión, si no es una sequía, si no es... Ya, eso es producto del pecado. Y sabemos que somos esclavos, pasaron a ser esclavos del que le vendió este nuevo saber, que es Satanás, que nos cegó el entendimiento
2 Corintios 3, 4 habla de que tenemos vendado el entendimiento y ya ese pasaje es súper conocido. ¿Ya? Ahora, el ejemplo de Adán y Eva. El ejemplo de Adán y Eva en Génesis 3, del 7 al 24, nos da una ilustración muy clara del perfil del ser humano caído. El diseño humano del proyecto satánico para este mundo, brevemente notaremos dos elementos. Y aquí hay dos cosas y que son muy, ¿cómo lo dijera? Principal. No, son muy cotidianas, por decirlo, y que todavía siguen cubriendo, permeando nuestra sociedad. Hay nuevos principios para enfocar la vida en relación consigo mismo, con Dios y con el prójimo. Ya con respecto a consigo mismo, a sí mismo, las personas no se aceptan a sí mismo tal como ahora se percibe. Hay conciencia de una realidad negativa y todo ser humano sabe en el fondo que no es como debería ser. Acuérdense que cuando Adán y Eva toman este nuevo saber, y Dios viene a conversar con ellos, ellos se ven desnudos y ¿qué hacen? Primero se avergüenzan y segundo les da miedo. ¿Ya? Y tercero, se esconden. ¿Ya? O sea, en el fondo están enfocando nuevamente la vida hacia ellos mismos con otros principios. Ya digamos que las enfermedades psicológicas, ahí está la psicología, ¿cierto? Descansan en esto. ¿Por qué la gente va al psicólogo? Porque dicen, no me gusta como soy y eso me trae trastornos. O no me siento bien conmigo mismo. Ya eso es consecuencia del pecado. Digamos que cuando Adán y Eva fueron creados, esas patologías no estaban presentes en ellos. Ellos se veían como creación buena de parte de Dios. ¿Ya? Pero ahora están mirando la realidad con otra cosmovisión y entonces ya no están contentos ni consigo mismos. ¿Cuál es la solución de Adán y Eva? Cubrirse, taparse, disfrazarse. ¿Ya? Una de las soluciones más comunes frente a nuestras culpas y debilidades en primer lugar es negarlas. Así se inventó la hipocresía, ¿cierto? Y lo segundo también es culpar a otro. ¿Ya? Esas son cosas que todavía están... pero yo quiero rescatar esto. Yo creo que todo ser humano sabe que no es como debería ser. ¿Ya? Nosotros sabemos que incluso como cristianos que Dios nos demanda cosas y que no cumplimos esas expectativas. Por lo tanto, sabemos que no somos como deberíamos ser. ¿Ya? Y lo segundo, con respecto a Dios, no aceptan a Dios tal como Él es realmente. Sienten miedo y vergüenza, pues saben que no llenan sus exigencias. Cuando en cierta forma son abiertos sus ojos o cerrados sus ojos, dependiendo de cómo uno lo quiera ver, ellos escuchan a Dios y toman conciencia de que así como están, ellos no van a llenar la exigencia de Dios, por lo tanto sienten miedo y sienten vergüenza. ¿Ya cuál fue la solución? Esconderse. Y ya no son suficientes la hoja de higuera ni el bosque entero. ¿Ya? Porque esa vergüenza que sienten no solo se tapa con hojas, sino que es una vergüenza que va interiormente la que están sintiendo. En la historia siguiente, y no pudiendo el ser humano cambiar, corromper a Dios para que éste llegue a ser su imagen ni regenerarse por sí mismo, intentó diversas soluciones para no enfrentar a Dios tal como Él es. Lo primero que hicieron fue crear otros dioses de distintas formas. Porque ellos tienen que crear un Dios que llene las exigencias del ser humano como el ser humano está ahora. Porque a Dios ya no lo pueden manipular. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a crear otros dioses, lo leímos, porque estos dioses ahora son creados y están creados de acuerdo a mis exigencias. Por lo tanto, ahora yo estoy bien en cierta forma porque estoy cumpliendo las exigencias del Dios creado. Lo segundo es que maquillaron al Dios verdadero, ya, qué interesante eso, hasta el día de hoy se sigue maquillando a Dios. Y finalmente, como no pudieron satisfacer a Dios ni sus exigencias, mejor decidieron negar a Dios. Ya mejor neguemos a Dios, porque si aceptamos que Dios existe, tendríamos que aceptar sus exigencias. ¿Ya? Pero como no podemos cumplir con esa exigencia, mejor hagamos como que Dios no existe. Cualquier solución fue buena con tal de no renunciar a mi propia divinidad para reconocer al único Dios. Y esa es la parada del ser humano. Ya se acuerdan, una vez hablábamos de Primera de Juan, que tres cosas dan testimonio de que Él es Dios, pero el ser humano no quiere creer ese testimonio porque al creer ese testimonio tendría que creer en las exigencias también de ese testimonio. Entonces resulta más fácil tratar de cerrarse los ojos y los oídos y decir, no, Dios no existe.
pero Dios sigue estando allí. ¿Ya? El pecado produce eso. Con respecto al prójimo, no se acepta al prójimo como su socio responsable, sino como responsable de Dios o víctima de otros poderes. Ya Adán y Eva pecan, o Eva con Adán peca, y no tienen la humildad, porque ya se le perdió la humildad de reconocer que la embarraron. Ni siquiera de pedir perdón, porque si hubiesen pedido perdón, el tema hubiese quedado ahí. ¿Ya? Sino que ellos empiezan a culparse. Adán le echa la culpa a Dios. Dios, la culpa es tuya porque tú me diste esta mujer. ¿Ya? Y Eva, para no aceptar su culpa, le echa la culpa también a Satanás. La serpiente me dijo a mí. ¿Ya? Entonces ya no es su socio responsable, sino que es un socio responsable de Dios o víctima de otros poderes. Y yo creo que esa fue la piedra angular de todo lo que podría llamarse la separación anticomunidad que hay hasta el día de hoy. ¿Cuál fue la solución? Proyectar su responsabilidad al prójimo, decíamos, y Dios, y aún al diablo en este caso, y ese es el clásico sentimiento de culpa neurótico. El gran mandamiento de Dios es amar a Dios y al prójimo. El gran mandamiento humano parece ser responsabilizar a Dios y responsabilizar al prójimo. ¿Y quién no le ha echado la culpa a otra persona por cosas que uno hizo mal? Eso es satánico. ¿Quién no le ha echado incluso la culpa a Dios por cosas que no nos han resultado por nuestra propia negligencia? Eso también es satánico. Y eso es lo que el autor de Moisés en el Génesis nos quiere enseñar. Ya, porque nosotros siempre estamos propensos a culpar a otro. ¿Por qué? Porque para decirse yo la embarré se requiere ser humilde y muchas veces la humildad no está presente. No tenemos lucha contra sangre y carne y frente a los seres humanos cumplimos el papel de embajadores, no de enemigos. Ya, pero como la comunidad se rompió en primera instancia, entonces yo empiezo a ver a mis pares como enemigos, aún a los inconversos, con mayor razón. Ya, nosotros tenemos que aprender a generar comunidad. Ya vamos a ver más adelante cómo en el plan regenerador Dios quiere regenerar también esa comunidad. Surgen nuevas frustraciones como consecuencia de sus nuevos principios para enfocar la vida. Génesis 3, 15 al 19, ¿se lo leímos? ¿O? Sí. Ya. No lo hemos leído. Léalo de nuevo, entonces. Léalo. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella, tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya. A medida que el ser humano va sustituyendo elementos de la voluntad de Dios, otras cosas también son sustituidas en la vida del ser humano, porque si yo voy alejando a Dios de mi vida, algo va a producir ese alejamiento de Dios. ¿Ya? Y aquí vamos a ver qué produjo. Primero hubo una frustración moral, versículo 15, ya más allá de toda la riqueza profética que pueda tener este versículo, porque ese es uno de los primeros versículos proféticos que hace alusión al sacrificio de Cristo, ya también estaría expresando la larga y frustrante lucha contra el mal, en la cual siempre salimos tranquilados o heridos en el mejor de los casos. ¿Ya? Constantemente, producto de eso, vamos a estar en una constante lucha contra el mal. Lo segundo es una frustración conyugal o social. Esta es la primera sociedad, los primeros humanos, Adán y Eva. La mujer diseñada para ser ayuda idónea es sustituida ahora, ya el hombre ya no la ve como ayuda idónea, sino que la ve como esclava idónea. ¿Ya? El hombre o el más poderoso ya no es la autoridad, sino el tirano. Se pervierte la relación con Dios y se pervierten todas las relaciones, empezando por las más íntimas y las más sagradas. ¿Ya? Qué interesante. Hay un problema con Dios y empieza a decantar esto en Adán y Eva. Y el texto que leímos ya lo dijo. La tercera es que hay una frustración laboral. La tierra no es más paradisiaca. Ya la tierra sufre también con el pecado, con este nuevo saber.
Dios dice que la tierra va a ser maldita con espinos y cardos, y el trabajo ya no será más un placer para el hombre, sino que una promesa de fruto seguro, ni una promesa de fruto seguro, perdón, sino de carga e inseguridad. ¿Ya? Hasta me atrevería a especular que antes de la caída, Adán podía hacer todo su trabajo, incluso sin cansarse. Y ahora, producto de la caída, viene hasta el cansancio, que es un desgaste corporal que antes no existía. Hay una frustración trascendental, versículo 19, de estar sobre todo el planeta, 1.28, a ser como simplemente el polvo. ¿Ya? Antes de la caída estaba de sobre todo para señorear, para todo ahora, y ahora de golpe y porrazo, vuelve a su triste realidad de que va a ser como el polvo del planeta simplemente. ¿Ya? Hay una frustración espiritual o religiosa que pasan a quedar separados del único Dios y fuente del verdadero saber y ser. Tendríamos que decir que Dios cerró la puerta y la única forma de volver a abrir esa puerta es que Dios mismo la abra. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas, hermanos queridos, que vienen producto de la degeneración, nosotros hasta el día de hoy la experimentamos. ¿Ya? Y si no la han experimentado, la van a experimentar. Está la frustración laboral, ya se van a acordar de nosotros cuando estén cabreados en su pega, cuando estén chatos en su pega, cuando la pega esté cansado. Bueno, ahí está el producto de la caída. La frustración trascendental, ya la frustración conyugal, producto del pecado. Siempre hay uno que se enseñorea del otro y por lo general es el hombre, el más fuerte, ya, etcétera, etcétera. Eso provoca cambios en el ser. ¿Ya? El ser humano deforma la imagen original, pierde la vida, pierde la autoridad, pero mantiene la misión. ¿Ya? Solo que al degenerar su saber y su ser, degenera también su hacer. Como consecuencia lógica, ¿cierto? La reproducción. Adán y Eva multiplican prolíficamente su imagen hasta llenar la tierra literalmente. Solo que ahora es otra imagen. Y esa es la imagen que reproducen. Ya no están reproduciendo la imagen de Dios, sino que en cierta manera el diablo se está reproduciendo a través de Adán y Eva. ¿Ya? Por eso Juan le llama hijos del diablo a los no creyentes. El nuevo modelo y maestro de la humanidad es ahora Satanás, y Eva es su primer agente en comenzar inmediatamente la cadena de reproducción de la nueva imagen recibida de él. Dios había creado a Adán y Eva con una idea, con una ilusión, entre comillas, ilusión de Dios, porque Dios nos hace ilusiones, todo lo concreto, pero creó para reproducirse a través de Adán y Eva. Ahora, digamos, para que se entienda, Satanás le ha robado la máquina reproductora a Dios y usa esa máquina para reproducirse él. Ya, eso estoy diciendo. Entonces, todos los seres, los Adancitos y los Evitas que van a salir, van a salir no con la imagen de Dios, sino que con la imagen de Satanás, y sabemos cómo terminaron los primeros hijos. ¿Ya? Eso estoy diciendo. Como agentes de un género humano pervertido, el nuevo ser se ocupará de crear, producir y promocionar crecientemente y con todas sus fuerzas y recursos, primero, otro saber, otras creencias y conocimientos, cualquiera con tal que nos ajuste al saber de Dios. No solo eso, sino que van a tratar de reproducir con todas sus fuerzas otra imagen de Dios. El Dios bíblico y sus enseñanzas es obsoleto, caprichoso, legalista, cruel, mezquino, está jubilado o aún inexistente. Mejor recurrir a otros dioses o espíritus o poderes o fuerzas más funcionales y manipulables, u olvidarse de toda creencia en lo sobrenatural y depender solamente del poder humano. La historia de la salvación, digamos que, hermanos queridos, la Biblia es un libro no de historia, sino que teológico, pero si tuviésemos más información, nos daríamos cuenta de cómo esto se fue deformando al punto de que en Génesis 11, donde empieza la historia salvífica propiamente tal, con Abraham en 11, ya, y su descendencia llegan a Egipto, que es una raza, primero nos deja ver que los humanos ya se han reproducido mucho. Pero junto con eso se ha reproducido esto, los dioses manipulables. En Egipto tenían más de no sé cuántos dioses, había un dios para todas las cosas. Un dios para los piojos, un dios para las pulgas, para la garrapata, para el río, para las vacas, para la siembra, dioses para todo tenían. Entonces eso se deformó a tal punto, bueno, al día de hoy también.
Van a reproducir otro ser humano que cree ser dueño de la creación y de sí mismo, que pretende ingenuamente que reina despóticamente sobre todo el planeta o manipula todo por poder sobrenatural para su provecho y su gloria. Y la imagen se empieza cada vez más a tergiversar, a tergiversar, a tergiversar, y el ser humano empieza a cada vez a llegar más cerca del fondo. ¿Ya? Porque acuérdense que es Satanás el que se está reproduciendo en los seres humanos. Con otro saber y ser, los seres humanos encarnan la administración del planeta con una mentalidad y propósito realmente destructivo. Será catastrófica una administración basada en principios demoníacos en un planeta diseñado por Dios para ser administrado según su mentalidad, y algunos datos ilustran esto. Se dice, por eso está entre comillas, se dice que si comparamos la Tierra con un objeto de 46 años, pensando que la Tierra tiene 4.600 millones de años, ya, si comparamos la Tierra como un objeto de 46 años, el ser humano apareció en la Tierra hace 4 horas máximo. ¿Ya? Tal vez mucho menos. Hace un minuto empezó la revolución industrial, siglo XIX, en donde paradójicamente la humanidad fue teniendo acceso creciente a más conocimiento y poder, y en donde más destructiva, mecánica y cruel se ha vuelto. También, obviamente, de manera creciente. ¿Ya? O sea, el ser humano no lleva nada en la tierra y tiene la escoba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el planeta que fue diseñado para ser administrado con una mentalidad divina, ahora está siendo administrado con una mentalidad satánica. ¿Ya? Primero, el ser humano empezó a desarrollar tremendamente el arte de la destrucción de vidas humanas. Más hambre, más injusticia, más enfermedades, más violencia, directa o indirecta, el punto de verdaderos exterminios se han visto. Se dice que hoy por año mueren más gente que la que murió en las 2 guerras mundiales por malas políticas del hombre caído. Ya, un paréntesis. Aquí, digo, desarrolló tremendamente el arte de la destrucción de vidas humanas. Y yo no sé si a ustedes les pasa, espero que les pase lo mismo que a mí. Yo cada vez que veo la parada militar, en septiembre me da vergüenza. ¿Ya? Y he visto incluso cómo cristianos se enorgullecen de todo el poder bélico que Chile puede presentar. Pero si ustedes se ponen a pensar que ese poder bélico está creado con la finalidad de quitar vidas humanas, porque no hay otra finalidad, debería darnos vergüenza. Y esa es una muestra de cómo Satanás está administrando este planeta. Incrementó fantásticamente la contaminación y destrucción del medio ambiente. Se dice que fueron eliminadas más de 500 especies de animales ya, y se está contaminando progresivamente la tierra, las aguas, la atmósfera y los alimentos con distintos tipos de productos o basuras. Se dice que por día transitan 200.000 camiones con basura química y nuclear por el mundo. Ya. Alguien dijo por ahí, nosotros estamos viviendo en este mundo como si tuviéramos otro mundo donde ir a vivir. Y no sé cuánto más nos va a aguantar este planeta. Ya que tenemos la escoba, tenemos la escoba. Todos somos parte de eso. Yo lo invitaría, si no lo han hecho, a ver fotos de Google Earth, no me acuerdo, hace un par de años y cómo está ahora. Eso verde que se ve ahí ya no está. Ya. El hombre ha destruido el planeta que Dios le dio para administrar producto del pecado. Pervirtió a niveles sorprendentes todo lo relacionado con valores éticos y espirituales, reduciendo lo absoluto a lo relativo y creando éticas situacionales y términos menos chocantes para designar verdaderas monstruosidades. Se le llama daño colateral, seguridad nacional, obediencia debida, operaciones de limpieza, etcétera. Pero son verdaderas monstruosidades. Se dice, aunque la prensa nunca, por ejemplo, lo especificó, que para el Mundial de Brasil incluso hicieron operaciones de limpieza en los sectores de los estadios. Y se dice, porque insisto, la prensa nunca lo validó, aunque no creo que lo pudiese validar, pero se dice que incluso mandaban a matar a la gente indigente para que no saliera en los medios esa imagen de Brasil. Y entonces, claro, y se le ponen ciertos términos, pero en el fondo se está tratando de tapar ciertas verrosidades producto del pecado. Se pervirtió alarmantemente aún el Evangelio de Jesucristo y su iglesia, mayormente sustituyendo la realidad por sus símbolos. Ya todo está pervertido, hasta el Evangelio.
la forma en cómo vivimos el Evangelio, la forma en cómo escuchamos la voz de Dios, etc. Todo está pervertido porque Satanás se está reproduciendo ya en todos. Claro que todo esto habría superado ampliamente este nivel milenios atrás si el Señor no hubiera provocado un diluvio, un recomienzo, es como un reseteo, ¿cierto? Que Dios hizo a la humanidad, Génesis 6 al 9, y un recorte considerable de la longevidad humana en 2 oportunidades. Hubiese quedado la escoba con mucho tiempo si el Señor no hubiese reseteado a la humanidad en su misericordia. Iba a traerle un gráfico, pero no le pego mucho a los gráficos, de cómo el Señor ha ido acortando los años de la humanidad, pero de casi a 1000 años, ahora el hombre solo 70, 80. ¿Ya? Y eso es producto del amor de Dios y la gracia de Dios, porque así como están las cosas sería una tortura vivir 1000 años. ¿Ya? La humanidad... vamos a leer Génesis, o sea, Salmo 90:10 lo conocemos, y Génesis 6:3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Ya. Y Génesis 6, ¿cuánto? 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ya, y ahí se empieza a cortar considerablemente la edad. La humanidad seguirá corrompiéndose crecientemente. Digamos que esto no se ve una solución posible porque Satanás se sigue reproduciendo en los seres humanos. Dice que se seguirá corrompiendo crecientemente hasta la segunda venida. Hasta el punto en que el propio Satanás encarnado, la bestia, lo conocemos nosotros, será proclamado por las naciones como el líder natural y con plenos poderes. En efecto, la bestia surge de las aguas, Apocalipsis 13:10, controlada temporalmente por una ramera, y las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ya. En palabras simples, la humanidad va de mal en peor al punto de que la bestia va a venir por decisión popular. Eso no está diciendo Génesis. Ya la degeneración es algo que terminará acabando con la raza humana. Empezó de a poco, se empezaron a distorsionar al punto de que por decisión popular ya Satanás va a venir a gobernar. ¿Ya? Claro que todo esto estará controlado por el Señor hasta el último momento. Y ahora vamos a leer un par de textos. Apocalipsis 13:1. ¿Dónde está mi lector del Nuevo Testamento? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Ya, nombre de blasfemia. Ahora Apocalipsis 17, del 1 al 3, y después del 15 al 17. Vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 15. También me dijo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en sus corazones al ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Ya. La bestia surge de las aguas, y más adelante Juan dice que esa agua está representando gente. Ya se dan cuenta cómo la degeneración va avanzando a tal punto que la gente ya no puede discernir, digamos,
entre el creador, Dios, y su degenerador, Satanás, y eligen a Satanás. ¿Ya? Imagínense, hermanos queridos, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra es una ciudad ejemplo, por decirlo, de pecado. Sodoma y Gomorra está puesta en el relato para dar ejemplo de lo que puede provocar la degeneración en las personas. Y dice que cuando los ángeles van a Sodoma y Gomorra, ya la gente encuentra linda a los ángeles, pero están tan pervertidos que se quieren violar a los ángeles. ¿Ya? ¿Y qué hace? Bueno, Dios los deja ciegos. Y uno dice, bueno, se acabó todo porque Dios los dejó ciegos. Bueno, pero a ellos no le importa que sean ciegos, ellos siguen intentando violarse a los ángeles. ¿Ya? La perversión es tal que uno puede tener a Dios de frente, al diablo de frente, y el ser humano ya no es capaz de discernir quién es el bueno, quién es el malo. ¿Ya? Al punto de que se inclinan por el malo. Claro que todo está siempre controlado por el Señor es soberano. La soberanía de Dios es una doctrina fundamental en la cristiandad, pero no siempre comprendida también. ¿Ya? Según de Tesalonicenses 2:7 al 12, y los de Apocalipsis ya lo leímos. 2. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, hasta el 12. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ya. Todavía no va a surgir por decisión popular la bestia, el anticristo propiamente tal, encarnado. Pero antes de ese va a operar, dice, un poder que precede al anticristo. Pero ese poder como que quiere operar, pero al presente hay algo, dice Pablo, que lo detiene. Se han dicho muchas teorías. Primero, unos dicen que es el Señor propiamente tal que impide que ese poder actúe. ¿Ya? Hay otros que dicen que es la iglesia, mientras la iglesia esté aquí, impide que ese poder actúe. Y hay varias teorías. Lo cierto es que sea cual sea, el que impide es el Señor y usará instrumentos, pero es el Señor el que le está poniendo límites. Ya si el Señor no pusiese límites, digamos que esto se desbordaría y creo que Sodoma y Gomorra sería un paraíso en comparación a la sociedad que estaríamos